Y quiero compartir esta palabra en este año de la proclamación de la buena voluntad de Dios, de la reconstrucción y de la restauración, ¿no?, que el Señor nos ministró el día domingo a través de la pastora Nancy. Sí, este es un año especial, un año en el que el Espíritu Santo va a estar trabajando profundamente en nuestros corazones. Amén. Y yo digo, qué importante que es que nosotros le permitamos al Espíritu trabajar en nuestro corazón. Sí, porque sabemos de que la palabra nos dice que Él es fiel. Fiel es el que comenzó la obra y fiel es el que la terminará. Amén. Así que cuántas veces pensamos o creemos o consideramos, ya está, Señor. Y yo te diría que no, que el Señor siempre tiene algo por hacer en nuestros corazones, en nuestras vidas, en cada una de las áreas de nuestras vidas. Por eso te invito a que hoy podamos juntos reflexionar en esta palabra, a la cual titulé Tiempo de reconstruir. Porque si le permitimos al Espíritu Santo que trabaje en nuestro corazón, Él es el único quien puede reconstruir. Él es el único quien puede restaurar nuestras vidas. ¿Sí? A veces podemos buscar alternativas, ¿sí? Decir, voy a ir a un profesional que está bien, voy a ir al médico que está bien, puedo buscar alternativas, ¿sí? Que quizás son las correctas o las necesarias para nuestra salud, ¿sí?, mental, nuestra salud física, pero el único quien puede trabajar en el corazón del hombre y de la mujer es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Por eso este tiene que ser un año, hermanos, en el que nos podamos meter en la visión y comprender lo que el Señor nos está pidiendo y nos está invitando a que podamos entrar en esta unción de transformación, de cambios, ¿sí? Este es el año del favor de Dios y el Señor está levantando personas inexpertas, pero transformadas y dispuestas en su espíritu a cambiar la historia de sus vidas. Y aunque hoy voy a estar hablando de un periodo histórico para el pueblo de Israel, que quizás lo hemos escuchado en otros mensajes, en otras predicaciones, pero que sí el Señor me estaba marcando, sí, a base de la palabra profética que hemos recibido, es poder comprender de que cuando Dios está llamándonos a un nuevo tiempo, Dios levanta personas que estén dispuestas, ¿sí? Todos nosotros podemos escuchar el mismo mensaje, pero frente a ese mensaje podemos tomar diferentes decisiones. Frente a este mensaje que hoy el Señor está marcando, vamos a tomar diferentes decisiones, pero que esas decisiones nos puedan llevar a cambiar la historia de nuestra vida, porque Dios está dispuesto a cambiar la historia de nuestra vida si aún hay áreas que el Espíritu Santo tiene que seguir trabajando. Y voy a hablar del periodo histórico en el que Dios levantó un hombre como Nehemías. Dios levantó al copero del rey Artajerjes, alguien que estaba en Persia, muy lejos, ¿sí?, del lugar, del pueblo de Israel, muy lejos. Podía decir, bueno, a mí la verdad no me afecta, yo tengo mi trabajo, tengo mi función, cumplo este rol en este lugar, ¿sí?, hacia un rey. Él podía haber dicho, bueno, lo lamento por lo que están atravesando mi pueblo, mi familia. Pero dice de que cuando él escuchó las noticias de cómo se encontraban las familias de allí del pueblo de Israel, se produjo algo profundo en su corazón que fue angustia, fue una congoja en su espíritu, ¿sí? Porque no es lo mismo que nosotros escuchemos las noticias, ¿sí?, así por arriba, que cuando las recibimos en nuestro espíritu. Sí, porque el Espíritu Santo nos está invitando a que también sintamos el dolor, a que también nos ocupemos, a que hagamos algo frente a lo que hoy está viviendo nuestra sociedad. Y si nosotros nos levantamos como personas de fe y nos alineamos al propósito de Dios, van a comenzar a suceder cosas poderosas como ocurrieron a partir de ese momento que Nehemías se levantó. Una sola persona que se levante en este tiempo en fe,
a creerle a Dios. Podés ser quizás la única persona en tu familia que asistas a esta congregación. Si quizás sos único y decís, uy, me siento tan solo a veces con tantas situaciones, pero allí Nehemías, él solo se levantó, ¿sí? Y creyó a lo que Dios quería hacer. Pero saben de que él se tomó 4 meses para poder estar orando. Se tomó 4 meses para buscar la dirección de Dios. Y mientras él oraba, recibió revelación y Dios le marcó cada uno de los pasos que tenía que hacer. Hasta que él se presentó delante del rey, ¿sí? Como lo hacía siempre. Y vamos a leer en Nehemías capítulo 2, del versículo 1 al 7 y luego el versículo 18. Nos dice: en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, mientras yo me disponía a servirle vino al rey, este me miró y como nunca antes me había visto triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué estás triste, Nehemías? ¿Enfermo no estás? Lo que reflejas es un profundo pesar. Yo sentí mucho miedo y le respondí: larga vida a su majestad. ¿Cómo no estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruinas y sus puertas han sido consumidas en el fuego? Y el rey me preguntó entonces: ¿y qué es lo que pides? Yo oré al Dios de los cielos y le respondí al rey: si es la voluntad de su majestad y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame, su majestad, ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarlas. El rey, que tenía a su lado a la reina, le preguntó: ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? Y yo le dije del tiempo que necesitaba, y el rey consintió en dejarme partir. Entonces le dije: si es la voluntad de su majestad, que se me den cartas para los gobernantes del otro lado del río, para que me permitan pasar y yo pueda llegar a Judá. Y cuando les conté la gran ayuda que mi Dios me había brindado y lo que el rey me había dicho, todos exclamaron: sí, comencemos a reconstruir las murallas, y se dispusieron a poner manos a la obra. Recién les decía que si uno de nosotros nos podemos levantar en fe, así como lo hizo Nehemías, de levantarse en ese tiempo, de buscar la dirección de Dios, de pedir a Dios que lo ayudara a ver qué tenía que hacer frente a lo que estaba sucediendo, nosotros también nos podemos en este tiempo levantar, porque Dios está con nosotros, amén, porque el favor de Dios está sobre nuestras vidas. Y cuando Dios está a favor de nuestras vidas, no tenemos que tener dudas de que Dios no solamente quiere restaurar nuestras vidas, no solamente quiere restaurar nuestras familias, sino que Él también está dispuesto a ayudarnos a que nosotros podamos cambiar la historia, para que se rompan las maldiciones, para que se rompa la depresión, si es lo que está en nuestra familia, para que se rompan las maldiciones de la delincuencia, de las adicciones, de los divorcios, de la violencia, de la pobreza, de la miseria, de suicidios, de abusos, de enfermedades. Este es el tiempo en que nos levantemos en fe y que podamos creer de que Dios quiere y Dios puede transformar la historia de nuestras vidas. Quizás parecía un pueblo olvidado. Todos sabían de que era el pueblo de Dios. Parecía que estaban allí, ¿no? Como abandonados, desprotegidos. No había seguridad, o sea, al no tener esas murallas, esa protección sobre la ciudad, cualquiera podía entrar a robar, cualquiera podía ir a oprimirlos. ¿Y cuántas veces nos sentimos así, no? Inseguros en nuestra vida, sentimos que nos suceden tantas cosas, que de un lado, del otro vienen los golpes, pareciera que no podemos progresar, que nos ponemos un proyecto como familia y no podemos avanzar. ¿Cuántas veces nos sentimos invadidos, oprimidos, atormentados por las situaciones? Muchas veces, ¿sí? Pero este pueblo lo que estaba atravesando era como consecuencia de su propio pecado. Dios ya había enviado a profetas,
¿sí? A que anunciaran de que si ellos no se arrepentían, de que si ellos no se volvían de su corazón a Dios, ¿sí? Ellos iban a atravesar por estas situaciones. Fue algo anunciado. No sé si en algún momento te pasó que el Señor te anunció, ¿no? A tiempo, arrepentite, cambia, deja esto, no vayas por este lado. Y a veces nosotros decimos, voy a ir por acá, ¿no? Y vienen las consecuencias de esa decisión. El Señor dice, no digas eso, y el Señor nos marca cosas en nuestro espíritu y quizás las hacemos, ¿sí? Porque acá estamos hablando del pueblo de Dios. Tenemos que reconocer de cuántas veces no hacemos la voluntad de Dios, cuántas veces no hacemos lo correcto, no buscamos la dirección de Dios. Y allí vienen los golpes, ¿no? Y allí vienen las consecuencias. Lo que estaba viviendo este pueblo era consecuencia de su pecado. Pero Dios nunca se había olvidado de ellos. Y Dios nunca se olvida de vos, ¿sí? Aunque sientas muchas veces que estás solo, Dios nunca se olvida de vos, sino que Él sabe y Él siente el dolor por lo que estás atravesando. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios planificó, ¿sí?, al hombre y a la mujer, la humanidad. No fue en ningún momento con la intención de que nosotros sufriéramos, ¿sí? En ningún momento dentro del plan de Dios estaba que el hombre, la mujer, la humanidad viviera lo que hoy está viviendo, sino de que, como sabemos, el pecado trae consecuencias sobre nuestras vidas. Y necesitamos hablar también del pecado en nuestras iglesias, porque sabemos de que somos pecadores, ¿sí? Y que necesitamos cada día de Cristo, necesitamos cada día ir a nuestro Dios para arrepentirnos. También lo que podemos observar en Nehemías es que no era una persona preparada, ¿sí?, a los ojos humanos, no era una persona preparada ni estaba capacitado en la construcción. Él iba a llevar adelante un plan del cual podríamos decir que era inexperto, no era su oficio, no era su profesión, no era lo que él hacía. Pero saben de que Dios nos capacita. Y en este año, si nosotros nos mantenemos firmes, nos mantenemos fieles, perseverando en los planes de Dios para nuestras vidas, Él nos va a capacitar, Él nos va a preparar, ¿sí? No importa cuál sea tu oficio, no importa quizás que te sientas inexperto a solucionar situaciones en tu familia, pero el Espíritu Santo te va a capacitar. El Espíritu Santo te va a indicar lo que tenés que hacer, cada paso que tenés que dar, porque Él va a ir adelante tuyo, así como Nehemías tuvo el respaldo de Dios y tuvo todo lo necesario para poder llegar a restaurar allí los muros. Así también nosotros sabemos de que, así como Jesús eligió a los discípulos, cada uno con sus oficios, cada uno estaba haciendo su vida, no eran teólogos ni eran maestros de la ley, pero fueron llamados por Jesús, fueron escogidos por Jesús con un propósito. Y así también nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, Señor, lo que me estás pidiendo, no sé si lo voy a poder hacer, me llamás a esto, pusiste en mí este don, pero el Espíritu Santo nos va a ir capacitando. Así que, hermanos, este es el tiempo en el que nos podamos levantar. Así sea uno de nuestra familia que se levante y que pueda creerle a lo que Dios tiene preparado. Así que te invito a que allí en tu lugar puedas levantar una de tus manos y que puedas hacer esta declaración. Sí, esta declaración que es importante para poder continuar con este mensaje y poder creer al Señor esta palabra. Señor Jesús, creo a tu palabra. Creo que cada uno de tus planes se van a cumplir sobre mi vida. Aunque sea alguien inexperto, tu Espíritu me capacitará y me llevarás adelante en cada uno de tus propósitos. Creo que en este año tu Espíritu Santo ya ha comenzado a trabajar en mi corazón, a revelarte, a mostrarme cada una de las decisiones que tengo que tomar para cambiar la historia de mi vida. En el nombre de Jesús.
Amén. En segundo lugar, saber de que cuando dejamos de adorar a Dios, cuando dejamos de poner a Dios en primer lugar, hay consecuencias. Saben que una de las consecuencias fue la esclavitud, ¿sí?, para las familias. ¿Cómo se encontraban estas familias cuando llegó allí Nehemías? Estas familias dice que estaban oprimidas, que estaban angustiadas, que estaban desanimados, que no tenían esperanza, que estaban totalmente desilusionados de lo que estaban allí viviendo. Pero sabemos de que cuando Dios marca un tiempo, porque el tiempo está, ¿sí?, en las manos de Dios, Él es quien maneja el tiempo. Cuando Dios dice es ahora el momento, Dios inicia un nuevo proceso sobre nuestras vidas. Y Dios en este año nos está diciendo, es ahora que hay que reconstruir, es ahora que hay que salir de esa opresión, es ahora que se tienen que romper las cadenas, porque Dios no quiere verte oprimido, ni quiere verte sometido a las situaciones que quizás hoy te toquen atravesar, sino de que Él está diciendo es ahora, cuando Dios marca, cuando Dios indica con su propia voz, Él es el que inicia este año 2022. Y podemos realmente decir todos juntos y creer a la palabra profética de este año, de que profundizaremos en la adoración, profundizaremos en la oración, en la búsqueda a nuestro Dios. Vamos a ir a aguas profundas. Es tiempo de salir de lo superficial y de lo poco. Dios nos quiere llevar a lo mucho. Amén. O sea, el proyecto que estaba llevando adelante Nehemías no era un proyecto pequeño, sino era un gran proyecto que Dios le había marcado, porque Dios quería restaurar a estas familias. Dios quería sacar del estado, no solamente espiritual, de estas familias, sino de la opresión, del desaliento. De esa manera se encontraban. Vamos a leer en Nehemías capítulo 1 del versículo 3 al 11. Allí dice, me dijeron los cautivos que quedaron con vida, que están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruina y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Cuando escuché esto, me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Le dije, Señor Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible. Cumples tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti, lo mismo que mis antepasados y yo, pues nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Recuerda que yo ya les había advertido a Moisés que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones, pero que si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos y los poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre, aun cuando nos hubieras dispersado hasta los confines de los cielos. Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos. Tú con tu gran poder y tu brazo poderoso nos libraste de la esclavitud. Yo te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a las de todos tus siervos que honran tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey para que me conceda lo que le solicité. En esos días yo era el copero del rey. Allí en Nehemías nos dice esto. Y pensaba en este punto que es tiempo de volver a adorar a nuestro Dios. Que sea el único a quien nosotros adoremos. Que sea el único a quien nosotros lo busquemos en primer lugar.
que nosotros no negociemos nuestro tiempo que le corresponde a Dios, que no negociemos ese tiempo utilizándolo con otras cosas. Esas cosas nos pueden estar distrayendo, nos pueden estar desenfocando de lo que Dios nos está marcando para este año. Por eso necesitamos consagrar, así como hace unos minutos en el momento de la Santa Cena, también hicimos una oración consagrando este año a Dios. Amén. Porque poner a Dios en primer lugar en nuestra vida significa que estoy consagrando mi vida al Señor. Significa que me estoy entregando, que estoy reconociendo quién es Dios en mi vida. Y así como en estos versículos que acabamos de leer, Nehemías reconocía de que el pecado, la rebeldía, la dureza del corazón de ellos los había llevado a esa condición. Pero sabemos nosotros, y Cristo es nuestra esperanza, de saber de que a través de Cristo somos libres. Amén. De que a través de Cristo se inicia un nuevo tiempo. Que Él no echa fuera cuando hay un corazón arrepentido. Él no echa fuera a quienes buscamos a Dios de todo corazón. Por eso necesitamos volver a levantar un altar de adoración a nuestro Dios. Y en tercer lugar, uno de los puntos importantes es la oración. Saben que Nehemías atravesó por muchas situaciones, pero él inició ese proyecto orando 4 meses, y en la oración Dios revela. ¿Cuántos quieren la revelación del Señor en este tiempo para su vida? No tenemos que dejar de orar, no tenemos que dejar de buscar de Dios. Los días miércoles o en la oración vigilante no es para un grupo de personas que dicen, bueno, ellos tienen el llamado a interceder. Como pueblo tenemos que volver el tiempo a la oración, porque allí es donde Dios se quiere revelar a nuestras vidas. Las personas de oración tienen el oído afinado al Espíritu, tienen el oído atento al Espíritu. Pero acá en Nehemías podemos observar de que habían 2 personas que se levantaron continuamente en contra de Nehemías, que no era en contra de Nehemías, sino que en contra de la obra de Dios. Y sabemos que nosotros tenemos un enemigo que se levanta en contra de nuestras vidas, que se levanta en contra de la obra de Dios, que ya fue vencido en la cruz del Calvario, ¿no? Pero también esta palabra nos deja una enseñanza de por qué tenemos que estar nosotros en oración y conectados mucho más a Dios. En Nehemías capítulo 2:10, después 19 y 20 vamos a leer. Nos dice que cuando supieron Sanbalat y Tobías, el siervo amonita, se enojaron mucho, pues no les gustó que alguien se preocupara por el bien de los israelitas. ¿Sí? Podríamos decir un poquito de envidia, ¿será? Pero acá podemos detectar que hay algo espiritual, ¿no? Hay algo espiritual, porque nosotros sabemos de que somos personas de propósito de parte de Dios, que hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Pero ¿qué sucede cuando nos proponemos salir de la comodidad? ¿Qué sucede cuando nos proponemos servir? Cuando nos proponemos afirmarnos. Hay alguien que le molesta, ¿no? Dice de que cuando se enteraron de que iba a ir Nehemías, algo comenzó a suceder en lo espiritual, ¿no? Como una tensión en lo espiritual, que estas 2 personas se enojaron porque querían que el pueblo estuviese allí oprimido. En el versículo 19 y 20 dice, pero la noticia llegó a oídos de Sanbalat, el horonita, de Tobías, el siervo amonita, y de Gesem, el árabe, y se burlaron de nosotros y despectivamente nos dijeron, ¿qué es lo que hacen? ¿Acaso están rebelándose contra el rey? Yo les respondí, el Dios de los cielos es quien nos ayuda. Nosotros, sus siervos, hemos decidido reconstruir las murallas y lo vamos a hacer, pues no tienen ninguna autoridad, ni arte, ni parte en Jerusalén. Lo que podemos notar en Nehemías, una persona que estaba decidida a hacer la voluntad de Dios. Nehemías era una persona de oración, pero que no deja de haber oposición, ¿no? No deja de haber oposición.
porque sabemos de que el enemigo se levanta en estas situaciones para que la obra de Dios se detenga sobre nuestras vidas, para que la obra de Dios se detenga sobre nuestras familias. El enemigo se levanta a burlarse de nosotros, de lo que Dios está haciendo. El enemigo se levanta porque no quiere que nosotros avancemos en lo que Dios ya tiene preparado para nuestras vidas. Pero saben de que nosotros podemos detenernos y escuchar lo que dice el enemigo. O podemos detenernos y hablar con autoridad y reprender al enemigo cuando se levantan esas situaciones. Pero cuando nosotros nos ponemos a escuchar lo que el enemigo dice, hasta aún puede ser a través de las personas, como le pasó a Nehemías. Cuando nosotros nos ponemos a escuchar al enemigo, comienza allí la duda, decir, ¿será que esta palabra de este año, la palabra profética, se va a cumplir? ¿Será de que lo que Dios me prometió, sí, a través de un hermano, en la oración, será que Dios lo va a cumplir sobre mi vida? Hasta a veces sucede que dentro de la iglesia pueden haber personas que hasta dudan de su propia salvación. ¿Cuántas situaciones atravesamos que las ponemos en duda? Pero si nosotros nos detenemos a escuchar al enemigo, siempre va a estar la duda. Siempre va a estar el enemigo queriéndonos detener, frenar y apartarnos de lo que el Señor tiene. Pero si nosotros nos transformamos en personas de oración, en personas que buscamos la voluntad de Dios, en personas que solamente escuchamos la voz del Espíritu, vamos a poder creer y vamos a poder tomar cada una de esas palabras que el Señor nos dijo. Y así como respondió Nehemías, Dios es quien nos ayuda, ¿no? A callar las voces del enemigo en este tiempo y decir, Dios es mi ayuda, mi vida depende de Dios. Lo que hemos decidido fue restaurar las murallas porque Dios está con nosotros. Lo que Dios ha comenzado en tu vida lo terminará. Amén. ¿Cuántas veces estamos así como el pueblo, a mitad de pared? El Señor ya ha iniciado la obra, pero aún falta. Y ahí viene la oposición, ahí vienen las pruebas, ahí vienen las personas, quizás a burlarse y decirte, ya está, no sigas luchando con eso. No va a cambiar esta persona, no va a cambiar tu familia, no va a cambiar tu hijo que está con una adicción. ¿Cuántas voces se levantan en estos tiempos? Pero el enemigo seguía hablando. Hay muchos versículos que hablan acerca de esto. En Nehemías capítulo 4, versículos 7 al 9 y del 13 al 15, nos dice, cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los habitantes de Osed, o sea, se iban agregando más personas, ¿sí? Antes eran 2, ahora cada vez eran más que se sumaban a sus ideas, ¿sí? A los pensamientos de ellos, que compartían los pensamientos de ellos. Dice, se enteraron de que estábamos reconstruyendo las murallas de Jerusalén y de que estábamos cerrando sus brechas. Se enojaron muchísimo y se pusieron de acuerdo para atacarnos y destruir la ciudad de Jerusalén. Entonces oramos a nuestro Dios, pero también pusimos guardias de día y de noche. Armé entonces al pueblo con espadas, lanzas y arcos y lo repartí por familias en las partes bajas de la ciudad y detrás de las murallas y en los espacios abiertos. Luego me reuní con los hombres importantes del pueblo, con los oficiales del templo y con el pueblo en general y les dije, no tengan miedo de esa gente. Recuerden que el Señor es grande y temible. Luchemos por defender a nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras esposas. Luchemos por nuestros hogares. Cuando nuestros enemigos supieron lo que habíamos decidido hacer y que Dios había desbaratado sus planes, regresamos a la muralla para continuar con nuestra tarea. El Señor nos está diciendo que nos enfoquemos, que no frenemos la obra, que no pongamos un impedimento a que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestros corazones, sino que también podamos tomar aquellas armas que Él nos ha entregado, que comencemos a orar, que comencemos a proclamar la palabra de Dios, que comencemos a luchar por nuestras familias. Lo que el Señor nos está diciendo, hay que luchar. Acá hay una guerra espiritual en la cual no podemos dejar que el enemigo avance. Nos tenemos que levantar como pueblo
pueblo de Dios, nos tenemos que levantar a luchar por nuestros hogares, por nuestras familias, porque Dios está con nosotros y los planes del enemigo fueron desbaratados. En el nombre de Jesús declaramos esta palabra, que el enemigo ya no tiene autoridad sobre nuestras vidas. También en Nehemías capítulo 6, del versículo 1 al 4, dice: cuando Sanbalat y Tobías, Gesem el árabe y nuestros otros enemigos supieron que habíamos terminado de reconstruir las murallas y que se habían tapiado todas sus brechas, aunque aún no habíamos colocado las puertas de madera, me mandaron un mensaje que decía: queremos reunirnos contigo en alguna de las aldeas del campo de Ono. En realidad lo que ellos querían era hacerme daño. Así que mandé a decirles: no me es posible ir porque estoy en medio de una gran obra. Si fuera yo a reunirme con ustedes, el trabajo se detendría. Y aunque ellos insistieron hasta 4 veces, mi respuesta fue siempre la misma. Tenemos que mantenernos firmes, hermanos. Tenemos que mantener la misma respuesta y continuar adelante, porque no solamente Dios está con nosotros, sino que Dios está abriendo las puertas, nuevas oportunidades a un nuevo tiempo del cual nosotros no nos podemos quedar afuera. Este es el tiempo en el que el Señor quiere restaurarnos, en el que el Señor quiere darnos la seguridad, traer paz a nuestra familia. Por eso Nehemías dijo: no me es posible. No me es posible. Está diciendo: no voy a negociar con ustedes. No voy a perder un poquito de tiempo en escuchar al enemigo. Amén. Porque muchas veces el enemigo avanza sobre nuestras vidas, porque nos detenemos y perdemos tiempo en luchar contra cosas que nosotros no tenemos que luchar. Nehemías dijo: no voy a perder el tiempo con ustedes. Le dejó las cosas en las manos de Dios. Amén. Y nosotros en este año también tenemos que dejar las cosas en las manos de Dios, ocuparnos, ¿sí?, de las cosas importantes del reino de Dios, ocuparnos de la tarea que el Señor nos ha encomendado, pero no perder tiempo con el enemigo, porque el enemigo solamente nos miente, nos engaña y nos pone trampas para que la obra de Cristo se detenga sobre nosotros. Pero qué importante es que nosotros nos determinemos no escuchar al enemigo. Así que allí en tu lugar te voy a invitar que puedas decir esta oración conmigo, como recién hicimos esta declaración. Decir: no me voy a detener a escuchar la voz del enemigo. Amén, que puedas repetir conmigo: no me voy a detener a escuchar la voz del enemigo. Solamente escucharé la voz del Espíritu Santo y avanzaré en todo lo que Cristo tiene para mi vida. En el nombre de Jesús me declaro libre de todo temor, de todo desánimo, de toda angustia, de toda duda, de toda ansiedad y de toda preocupación. Me ocupo de las cosas de arriba, porque Cristo, porque Dios se ocupa de las mías. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, este es el tiempo de dejar de escuchar al enemigo y poner la atención en lo que Dios quiere que pongamos atención. Amén. O sea, Dios nos está dando una oportunidad en este año 2022 en poder permitirle a Él que dirija la obra, en permitirle a Él que continúe la obra en nuestras vidas. Si nos consagramos a Dios, vamos a poder ver. Cada uno de nosotros tenemos un tiempo de procesos, ¿sí? A ellos les tocó esa cantidad de días en reconstruir aquellas murallas. Pero si nosotros en este tiempo nos ponemos bajo la cobertura de Dios, bajo todo lo que el Señor tiene para nosotros como ministerio, vamos a poder ver milagros. Vamos a poder ver cómo esa unción transforma nuestras vidas. Y porque sabemos de que Dios tiene mucho más para nosotros. Así que quiero invitarte a que te puedas poner de pie y que podamos pedir al Señor en este tiempo que nos fortalezca, así como hemos hecho estas declaraciones en esta mañana. Que así como hemos renunciado
a todo lo que el enemigo quería traer sobre nosotros. Te pregunto si vas a permitir de que el enemigo se siga burlando de vos, o si estás dispuesto y dispuesta a ponerte bajo la cobertura de Cristo, si estás dispuesto a ponerte bajo las instrucciones que nos dé el Espíritu Santo, y si también vas a permitir de que Él te bendiga, que Él sane, que Él restaure tu vida, tu familia, porque Él tiene propósitos aún para nuestra nación, aún para nuestra ciudad. Por eso necesitamos ponernos bajo la cobertura de Dios y hacer un compromiso de fidelidad, un compromiso de no frenar la obra que Dios ha comenzado, de no frenarla por nada, porque Dios está con nosotros y porque Él lo que ha comenzado lo terminará y hará de nosotros personas las cuales vean a Cristo, que vean en nosotros el poder de Dios. Vamos a adorar al Señor. Aquí está, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás.